A ustedes muchísimas gracias por darme este balcón para expresar mis herejías. A esta edad ya no sé si suenan a herejías o a caprichos para entender la vida. La verdad es que para poder manejar el- la forma de entender lo que es la cultura traqueta, tenemos que poner unos antecedentes mínimos. El primero de ellos es un origen antropológico o étnico de quiénes somos nosotros. Es que nosotros provenimos de un pueblo indígena que no tuvo imperio. Aquí existieron 120 tribus en vez de un imperio inca o maya o azteca. Aquí fueron 120 tribus que vivían peleándose entre ellas. Entonces, porque se pasaban un río o porque no podían pasar. De la misma manera, llegaron unos y como tal tenían un temperamento guerrero. Llegaron unos españoles sobrantes de las cárceles que venían a hacer América. Muy poquitos eran cultos, otros venían de haber hecho la guerra con los árabes. Y como tal, el material intelectual y humano era solamente de bravuconadas, de espada. Ganaba el más fuerte, ganaba el muerto, pero con una sed de oro terrible. Querían era encontrar oro a lo que fuera. Y si para ello había que matar, pues a eso vinieron. Pero como mataron en demasía, ya sea por propia mano o por las pestes que trajeron, nos encontramos nosotros con un fenómeno que es muy particular. Es que se acabaron los machos y como tampoco trajeron hembras, entonces no les quedó más remedio que montarse dentro de la estructura hogareña indígena y empezaron a preñar a todas las mujeres que no huían al monte, que no morían en la batalla, y de allí tenemos una descendencia cruzada por ese lado. Pero como alguien tenía que trabajar y hacer la labor hábil del macho, pues no les quedó más remedio que aceptar la propuesta que hicieron los europeos, los portugueses fundamentalmente, de empezar a traer negros del África. Y los negros que trajeron del África a Colombia eran sobrantes de guerra, eran perdedores de guerra que los sacaban a las costas para traerlos a vender en Cartagena, fundamentalmente para nosotros. Es decir, esta conjunción de elementos violentos por los indígenas, por los españoles y por los negros, que son de donde descendemos en gran mayoría los colombianos, hizo parte, sin duda alguna, de un problema que iba a repercutir, porque teníamos algo muy importante. Era que junto con el conquistador venía la cruz, con la espada venía la cruz de la iglesia y venía la iglesia a ordenar el país. Entonces comienza el ordenamiento de este territorio. Es probable que en las otras partes de América hubiese existido la misma simbiosis. Sí, también existieron blancos, indios y negros en algunos otros países o blancos e indios en la otra gran mayoría. Pero allá en todos los demás, oiga, en todos los demás les permitieron la subsistencia de otra moral. Tenían la moral aymara, tenían las morales guaraníes, tenían las morales mayas, las morales aztecas, las morales incas. En Colombia no dejaron sino tener una sola moral, la católica, apostólica y romana, versión española, por ende inquisidora, cruel y despiadada. En esas condiciones se iba formando toda una solución. Cuando yo expuse esta teoría por primera vez hace 35 años en la Universidad del Norte en Barranquilla y la publiqué en alguna revista europea, Rafael Gutiérrez Girardot se vino lanza en ristra contra mí en una de sus famosas pataletas que ya nadie se acuerda ni nadie lee y que obviamente pues yo era un provinciano como he seguido siendo toda la vida.
y desde aquí pude hacer publicar en muchas partes. Esa disputa con Rafael Gutiérrez Girardot me llevó a ir puliendo con el paso de los años el asunto. Cuando se presenta el fenómeno del narcotráfico, llegamos hacia 1985. Entonces nos encontramos con un problema de otra índole. Antes de ese momento ha sucedido en el seno de la Iglesia el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II nos repercutió hondamente en un país que fue hecho a imagen y semejanza de la Iglesia, en donde los obispos tenían más poder que el poder civil, o a veces lo conjugaban como caballero y góngora para poder atajar a los curas, vivían de un boato y más que todo de un culto que era sobresaliente, de colores, inciensos, y como tal podíamos lograrlo. El final es que el Concilio Vaticano suprime el latín, les quita la sotana a los curas, los voltea para la hora de celebrar la misa, los baja del púlpito y no midieron lo que podía aparecer en Colombia. En un país donde todo ese boato del culto era con el cual la gente decía creer. Pero en el momento en que se cambió ese boato, empezaron a perderse, a resquebrajarse de nuevas maneras. Y coincide con el momento en que aparece el narcotráfico como una opción de vida, aparece como una opción de salir adelante. Y en ese momento, ese problema le abre campo a lo que es fundamentalmente el cambio estructural que nos modifica la cultura. Cambiamos la moral del pecado por la moral del dinero. Y desde allí nos fuimos derrumbando sin darnos cuenta durante los últimos 35 años. Nos hemos ido acomodando a todas unas estructuras novedosas, copiadas, organizadas, que iban produciendo esos efectos. Indudablemente, esos efectos los hemos sentido, pero no con el golpe como podría haberse sentido una verdadera revolución. Pero es que resulta que lo que se produce es una revolución. La revolución tenemos la idea nosotros de que normalmente la produce la izquierda, pero también hay revoluciones de derecha como la que produjo a lo largo de unos años el nazismo o el fascismo. En Colombia, lo curioso es que los traquetos, que es la nueva figura que se atreve a hacer el negocio de la droga, lo primero que hace es enfrentarse, como cualquier izquierdista, a los Estados Unidos. Y al hacerlo a los Estados Unidos, envalentona de alguna forma el sentimiento antiimperialista que tenemos ante un patrón dominante. Y ellos lo fueron logrando en la medida en que empezaron a idearse fórmulas para sacar la droga. Aquí teníamos el negocio de la droga completo. Aquí se sembraba la coca o se traía la base del Perú o de Bolivia. Se ponía en las cocinas en aquella época con éter. Después se traspasaba a una refinación. Después se empacaba. Después se trasladaba a los Estados Unidos y eso era una ceremonia cuando salía una avioneta y se quedaban esperando durante 8 o 10 días hasta que coronaban. Y como tal, era una celebración pomposa en el pueblo donde habían coronado. Una vez, para hacer un poquitico más gráfico, antes de un diciembre, se juntaron varios pequeños traquetos en Tuluá para mandar un avión con carga hacia Los Ángeles. Recogieron entre bastantes, y bastantes pueden ser 30 o 40, 52 toneladas de cocaína. Hicieron llegar
a Los Ángeles, la embodegaron y cuando ya la iban a repartir, les cayó la DEA y esas 52 toneladas se perdieron. Las esperanzas que tenían todos los que habían participado en ese convite se vinieron abajo en vísperas de diciembre. Los llamaron con el humor tulueño los damnificados de Los Ángeles. Era de ese tamaño la estructura traqueta para poder compenetrar unos con otros con la sociedad. Era una aventura y a la sociedad nuestra le ha gustado la aventura, pero era una opción de la eterna guaquería que nos enseñaron los españoles cuando vinieron a buscar oro y a desenterrar huacas para llevarse el oro. Entonces, la facilidad de poderse ganar la lotería, de poder hacer un esfuerzo y encontrarse la plata debajo del asiento donde estaban sentados, o correr una aventura que era premiada porque los gringos pagaban muy bien, corrían muchos riesgos y obviamente los consumidores empezaron a generar todos los estorbos posibles. Pero aquí dentro de la sociedad colombiana, que es lo que nos interesa para saber lo de la cultura traqueta, los burgueses antiguos comenzaron entonces a aplicar correctivos en absoluto. Lo que empezaron fue a tratar de que los copiaran y que esos nuevos traquetos, esos nuevos ricos, empezaran a hacer las cosas que hacían los burgueses en silencio. En el Valle del Cauca, por ejemplo, hasta que llegó la traquetería, las entradas a los ingenios azucareros, salvo el ingenio Manolita, todas eran en tierra. Apenas llegaron los traquetos y comenzaron a comprar tierras y empezaron a pavimentar las entradas a sus fincas, obligaron a los burgueses y a los ingenios azucareros a pavimentar las entradas de sus ingenios. Es decir, hubo unos cambios hacia ese lado. Pero si nosotros nos concretamos para poder decir que hubo una revolución del narcotráfico, tenemos que valorar pues, cómo fue una revolución francesa, los elementos de la revolución rusa, los elementos de la revolución cubana. Nosotros aquí tuvimos casi todos los elementos constitutivos de una revolución. Nosotros aquí tuvimos suficiente violencia, suficiente sangre, suficiente muertos como lo han tenido cualquiera de las revoluciones, de izquierda o de derecha, que han abundado. Nosotros aquí, gracias a los traquetos, alcanzamos a modificar la estructura piramidal de la sociedad colombiana. La achatamos tanto que la base inferior de la pirámide comenzó a subir y a ocupar un gran espacio en clase media y a ampliarse, lo que hacía achatar la punta, que quedaba solamente en manos de unos pocos. Pero de la misma manera, aquí hubo un cambio radical en la tenencia de la tierra y no fue al estilo de Francia cuando le quitaron los derechos al clero y a los nobles, ni en Rusia cuando les quitaron la tierra todos los latifundistas del zar. No, aquí hubo un cambio radical en la tenencia de la tierra porque los viejos burgueses, los viejos latifundistas, comenzaron a venderle a los traquetos las tierras. Y entonces, lo que antes era propiedad del socio de un gran club social en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, empezaron a ser eh, propiedad del chofer, del lustrabotas que se había aventado al negocio, del ayudante, de la clase social baja, como podríamos clasificarla de acuerdo al mensaje burgués. Y eso produce un cambio en la tenencia de la tierra y produce una inversión dentro de la agricultura y la ganadería que no se había producido con la plata tradicional de los colombianos. Pero ahí está el factor que empieza a producir el gran trauma taraqueto y la verdadera revolución en los valores. Es que
aprendimos que la plata, ¿para qué servía la plata? Éramos un país pobre. Y como en ese momento teníamos todas las opciones del negocio de la coca, pues obviamente la ganancia era mucho más grande que ahora que escasamente entregan la coca a unos mexicanos que vienen a comprarla refinada y corren con todos los riesgos y pagan en rama. No hay problemas para traer la plata, no hay problemas para lavar el dinero y todos los riesgos corren por cuenta del comercializador. Pero ya es un mínimo porcentaje de lo que nos toca de esa gran torta que tuvimos durante 35 años. Eso produce unos cambios radicales. Cambiamos la moral del pecado por la moral del dinero. Aprendimos a saber para qué era la plata. Le quitamos el poder a la iglesia, que era el constructor, si pudiéramos llamarlo así. Empezamos a darle campo dentro de la pirámide social a todas unas generaciones de gente que apenas se asomaba a la educación. Empezaron a educarse. En fin, fueron produciendo todos esos traumas típicos de una revolución, pero, pero, yo digo que es una revolución incompleta, porque la traquetería no tenía ideología. Comenzaron tratando de ganarle al gringo y de meterle goles, empacándole droga y vendiéndose la cara. Pero bien pronto empezaron a girar hacia la derecha y en 35 años se pasó de el manejo de esa plata para vencer al gringo y meterle goles en una contienda a una descherización del aparataje hasta terminar en los paramilitares, que en su gran mayoría terminaron siendo los herederos o los que habían hecho el curso en la traquetería. Entonces, todo ese, todo ese cambio también iba a influir necesariamente en la organización política colombiana y iba a incluir un deseo de montar un ejército paralelo que Carlos Castaño trató de montar con los paramilitares y Mancuso y todos ellos. Era un ejército paralelo que cooptara al Estado desde dentro, que lo fuera asumiendo. Entonces, ese ejército no se llamaba Ejército Nacional de los Traquetos, se llamaba Autodefensas Unidas de Colombia, pero era la estructura a la cual la cultura de la violencia había llegado para poder reemplazar al Estado. Si eso no es una revolución, yo aquí no pago nada. Esa es una revolución en todo el sentido, pero era sin una ideología. Aquí no teníamos nosotros el respaldo que tuvo Lenin, Marx, que tuvieron los cubanos, ni siquiera los que tuvieron en Voltaire, en Rousseau, en todos los enciclopedistas para hacer la Revolución Francesa. Aquí no teníamos ninguna ideología. Aquí lo único que nosotros aceptábamos es hágale y en el camino arreglamos las cargas como buenos arrieros que hemos sido. Entonces, una revolución sin ideología es trunca, una revolución sin ideología es incompleta, pero además todas esas revoluciones necesitaron la francesa de un Napoleón, la rusa de un Stalin, la eh, italiana de un Mussolini, la alemana de un Hitler. Nosotros no tuvimos ese Napoleón, nosotros no tuvimos esa figura y más bien nos hibridamos ese sancocho llamado Constitución del 91, que es el fruto de un proceso para calmar con ungüentos el cambio revolucionario que verdaderamente habíamos sentido. Y le dimos una solución burocrática, le dimos una solución estatal y no una solución profunda a la estructura del país, que es lo que hoy todavía estamos anhelando. En esas condiciones, esta historia llena de anécdotas, esta historia de gentes de una provincia perdida, de un pueblo perdido de cualquier orilla de Colombia, que van ascendiendo como traquetos y llegan a tener tanto poder que algunos aspiraron
a adquirir el concurso nacional de belleza en Cartagena, otros a hacer imitaciones, por ejemplo, en Cali, pretendieron hacer una imitación del Club Colombia y mandaron a hacer un edificio igualito a lo que estaba haciendo el Club de la burguesía caleña. En fin, todas esas historias no la conocen las personas menores de 40 años, no la vivieron. Y hay muchos que estaban muy niños hace 40 años y no alcanzaban a medir qué era todo lo que estaba pasando. Yo lo que he hecho con Comandante Paraíso es contar esa parte de la historia de Colombia que no se había contado y que ahora lo he medido que es tan ignorante, porque desde que empezó a salir el libro, como ahora está dentro de una organización que está en todo el país, que es los Almacenes Éxito, entonces lo han adquirido en distintos colegios en la medida en que empezó el año escolar. Lo que me ha tocado contestarle a muchos profesores y no a muchos estudiantes fue por qué se ha producido el fenómeno de la traquetería y por qué al mismo tiempo insistimos en seguir haciendo obras. Esta novela la escribí hace 22 años, y hoy en día es absolutamente válida y es la que sirve para refrescar la historia. En este momento están con Griselda en Netflix contando otra historia más. Pero pasó lo mismo cuando saqué Cóndores. Cóndores lo saco yo en 1970. Y en ese momento, la casta oligarca bogotana de la literatura resolvió atacarlo de manera feroz, porque el país no necesitaba que le siguieran contando la violencia, que eso era costumbrismo provinciano y que no había que hablar de ello. Es posible. Lo cierto es que ahora pretenden decir lo mismo. Yo recuerdo un tipo muy querido, Álvaro Bejarano, que fue columnista y vociferó contra Cóndores diciendo que era un refrito de los juzgados municipales de Tuluá. En fin, hubo un criterio contra Cóndores que no se podía. Ahora empiezan a salir algunas personas atacando Comandante Paraíso. Cuando recién salió, también lo hicieron. Han sacado ya 3 libros, un grupo de pensamiento de la Universidad del Valle que no acepta y que prefirió acusarme de que el haber hecho esta novela sobre la traquetería, que hoy le sirve de validación a todos los que no vivieron el periodo, de que yo era disque el ideólogo de los paramilitares, cuando ya habían pasado, ya sale en el 2022, y yo de Cóndores, yo el del titiritero, yo el de las mujeres de la muerte, venir a decirme ideólogo, pero son las exageraciones y las envidias que a veces surgen, pero que sirven para entronizar con el paso del tiempo una norma. ¿Qué es lo que ahora nosotros podemos reflejar? Es que esta revolución del narcotráfico, esta revolución causada por los traquetos, por la cultura traqueta, nos modificó sustancialmente los valores en Colombia. Hoy en día todo se puede y lo que no se puede se compra. Si ese es el saldo final de esta revolución, la historia podrá decir que fue negativo. Yo sigo creyendo que somos tan capaces de acomodarnos a todo que hasta la volveremos positiva. Muchas gracias.